Shalom mis amados, shalom para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Le damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra y gracias a usted por compartir también tiempo de su vida para de igual manera aprender al junto de nosotros el conocimiento y el contexto y el trasfondo correcto de la palabra del Eterno. Como usted puede ver en pantalla, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la importancia de la semilla. Vamos a estar hablando acerca de el principio de la semilla. Es el tema que tenemos para hoy y queremos que usted aproveche esta bendición donde le garantizamos que usted va a escuchar cosas que posiblemente nunca en su vida había escuchado y vas a aprender cosas que nunca la había aprendido, de manera que este tema es muy importante porque es un tema muy fundamental, es un tema muy amplio en todo lo que tiene que ver con el contexto, con el idioma y con la cultura de la Biblia. Así es que vamos a estar hablando acerca de la semilla, su importancia. Vamos a estar hablando brevemente acerca de lo que es el trigo y la cizaña. Y entre otras cosas vamos a estar hablando brevemente algunos temas que, como ya le dijimos, son de mucha, pero mucha importancia para usted como creyente. Así es que vamos a iniciar de una vez para aprovechar el tiempo y vamos a comenzar a leer un versículo bíblico, el cual se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 1. Este versículo dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Escuche bien, el versículo dice: a ustedes, a vosotros le he dado saber el misterio del reino de Dios. Es importante, pero muy importante, de que a nosotros nos sea revelado y de que podamos entender, comprender y conocer qué es el reino de Dios. Todo el contexto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los mensajes de la Biblia, todas las historias de la Biblia, todos los acontecimientos de la Biblia, todos tienen que ver y se enfocan en lo que es el reino de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. En el tercer día de la creación, las Escrituras declaran que el Eterno ordenó que los mares se recogieran en un lugar, de modo que la tierra firme apareciera. Aquel mismo día, el Eterno mandó de que la tierra brotara semilla. Dice la palabra: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Adonai que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 12. Es esencial para nosotros poder comprender a través de este estudio y agarrar dos realidades relevantes dentro del pasaje anteriormente mencionado de la Escritura. La primera realidad es que independientemente de lo que la semilla pueda ser, eso es lo que el fruto será. Independientemente de lo que el fruto es, este es simplemente una reflexión de la semilla dentro de él. Por tanto, la declaración que su semilla esté en él, esto significa que nadie alguna vez morderá una manzana y encontrará una semilla de melocotón en el corazón de la manzana. La razón de que esto no pasará es porque Adonai estableció la ley de que las semillas deberían producirse según su propia clase. Si usted observa algo que desafía esta ley o que sea contrario a esta ley, entonces algo está terriblemente mal e incorrecto. De modo bastante interesante, esta ley es la base para el consejo del Mesías en cómo tratar con profetas falsos y con falsos maestros. Él nos amonestó para que aplicáramos este principio determinado si sus palabras son verdaderas o falsas. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos,
no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos lo conoceréis, según Mateo capítulo 7, versículo 16 al 18 y versículo 20. La razón que un árbol corrupto no puede dar buen fruto es porque la semilla de donde brotó y se convirtió en lo que corrompe el árbol era corrupto al empezar y solo puede reproducirse en su propia clase. Por consiguiente, el fruto y la semilla dentro de él están corruptas por la misma razón. En contraste con el árbol corrupto está también el árbol bueno, que produce el fruto que contiene la semilla buena, simplemente porque la semilla original de lo cual éste se cultivó estaba bien. Por lo tanto, debemos entonces entender por las palabras de Yeshua que el principio de la semilla es en realidad un concepto espiritual revelado a nosotros por el ejemplo natural. Esto nos trae a la segunda realidad revelada dentro de Génesis capítulo 1 versículo 12. Aunque este pasaje debe ser entendido como refiriéndose a la semilla natural, es importante entender que la palabra de Adonai no está limitada a dimensiones naturales. Nosotros, que somos meras personas, somos seres tridimensionales que viven en un mundo tridimensional. Y el eterno Adonai supera todo lo que nosotros comprendemos. Entendiendo esto, nosotros estamos para creer que la palabra de Adonai, que es viva y eficaz, poderosa y más agudo que toda espada de doble filo, según Hebreos capítulo 4 versículo 12, debería estar limitada a una dimensión. Pienso que no. Como Adonai, su palabra no tiene principio ni tiene fin. En otras palabras, tan seguramente como Adonai creó la semilla natural al principio, Él estableció la semilla para cosas espirituales al principio también. Además, Adonai nos ha dado las cosas naturales para enseñarnos de los asuntos espirituales más importantes. El apóstol Pablo corrobora esta verdad en su epístola a los Corintios cuando dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, hablando de Yeshua, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, según 1 Corintios capítulo 15 versículos 44 al 46. Puesto de manera simple, las cosas naturales son dadas primero para enseñarnos de los asuntos espirituales más sustanciales. Por ejemplo, Adonai dio la luz primordial de la creación en Génesis 1:3 para enseñar de la luz verdadera de la creación, en otras palabras, al Mesías Yeshua. Él nos dio el sábado semanal para enseñarnos sobre el sábado mayor, que viene cuando el Mesías gobernará desde Jerusalén y la tierra disfrutará de un descanso sabático milenial. De la misma manera, cuando Él hizo que la tierra produjera semilla durante el tercer día de la creación, era con la misma intención de enseñar el principio espiritual de la semilla. La semilla producirá el fruto de su propia clase, y aquel fruto contendrá la semilla misma que le dio la vida. De hecho, el fruto existe debido a y para el objetivo de reproducir la semilla, no de otra forma alrededor. Lamentablemente, como hemos aprendido de las palabras de Yeshua, no todas las semillas son buenas, y no todos los árboles producen buen fruto. En el principio, habían dos árboles que crecían en medio del jardín. Uno de ellos significaba vida, y uno de ellos causaba muerte. Estos dos árboles y el fruto que ellos llevaban se produjeron por sus respectivas semillas, y estaban en enemistad entre ellos. Entonces, desde el principio, allí ha existido un antagonismo mutuo entre la vida y la muerte, y entre la simiente justa y la simiente malvada. Ninguna cantidad de tiempo, sin embargo, mucho tiempo, aliviará aquella enemistad, ni negará la ley que dice que cada una de estas semillas debe reproducirse
de acuerdo a su propia clase. La simiente justa siempre ha producido y seguirá produciendo justicia, así como la simiente malvada sigue propagando su corrupción. Esto es como era en el principio, y esto es como también lo será en el final. Ahora, para hablar brevemente acerca de lo que es la buena semilla, ¿quién es la semilla buena y justa que produjo el árbol de vida y el fruto que concedió vida eterna? Una pista puede ser encontrada en su sinagoga local o en una sinagoga local. La mayoría de las casas de adoración judías contienen un cofre de madera llamado HaKodesh o Arca Santa. Dentro del arca, detrás de un velo, descansa el Sefer Torah o el rollo de la Torah, que contiene los 5 libros de Moisés y con más exactitud la palabra de Adonai. Cada Shabbat en la mañana el Sefer Torah es sacado del arca, es paseado por medio de la congregación y luego se abre de modo para que la palabra de Adonai pueda ser leída para todos y para todo aquel que escucha. Cuando el Sefer Torah es devuelto a su lugar de descanso dentro del arca, la congregación está de pie y canta un rezo litúrgico antiguo. La interpretación en español de este canto litúrgico o este rezo litúrgico es la siguiente. Dice: este es un árbol de vida a los que le toman, y los que lo guardan son dignos. Sus caminos son caminos placenteros, y todos sus caminos son paz. Retornemos, Señor, a ti, y volveremos. Renueva nuestros días, como en tiempos antiguos. Así dice este rezo litúrgico. Lo que deseo que usted note es que esto, a lo que se refiere este rezo, es al Sefer Torah, la palabra de Adonai, y que es considerado como el árbol de vida. Es una creencia mantenida en el judaísmo por largo tiempo de que el árbol de la vida en sus sinagogas es una representación del árbol de vida que una vez adornó el Edén. En realidad, los paneles sobre los cuales las palabras sagradas están escritas son llamadas hojas, y los 2 rolos con lo cual lo hacen rodar se le llama ramas, que significa la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces, si la tradición debe ser confiada, esto quiere decir que la palabra de Adonai es el árbol de vida que a su vez produce un fruto justo, y dentro de aquel fruto reside la semilla misma que lo produjo. La buena semilla es la palabra de Adonai según Lucas capítulo 8 versículo 11. Cuando el Señor y Eterno hizo que la tierra produjera semilla, que eventualmente brotó y se convirtió en árboles que llevan fruto, esto fue su palabra que hizo que esto pasara. Entonces, deberíamos nosotros estar sorprendidos de aprender que la semilla más importante, su palabra, produjo el árbol más importante en el árbol de vida. Siempre que Adán comió de este árbol, la buena semilla, la palabra, fue implantada dentro de él. Si él no hubiera pecado, la palabra de Adonai lo habría sostenido para siempre, según Génesis capítulo 3 versículo 22. Vamos ahora a hablar brevemente acerca de la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por los creyentes. Para la mayoría de nosotros nos es familiar la parábola del sembrador, y por esto no la vamos a analizar verso por verso. Lo que realmente deseamos indicar es que esta parábola es única entre todas las parábolas, porque Yeshua nos dijo que si queríamos entender todas las otras parábolas, teníamos entonces que entender y comprender esta. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 13 al 14. Esto es fascinante cuando usted piensa en ello. Si no puede comprender esta parábola, esto ayudará a abrir cualquier misterio contenido dentro de las demás. Por lo tanto, nos conviene entender el principio de la semilla. La semilla es el foco de esta parábola, y según Yeshua, la semilla sembrada es la palabra de Adonai, según Marcos 4:14, Mateo 13:19 y Lucas 8:11. Además, porque el Mesías es la palabra hecha carne, según Juan 1:14,
Él es la semilla y el que siembra la semilla. La palabra es la buena semilla mencionada antes, que fue sembrada en el mundo en el mismo principio de los tiempos. Cuando esta semilla cae sobre la tierra buena, esta produce fruto a 30, a 60 y a 100 por 1, según Marcos 4:8. Y esto quiere decir que todo este fruto contiene la semilla de la palabra. Por tanto, esta parábola explica cómo la palabra de Adonai es dispersada en todas partes de la tierra. Esto primero debe caer sobre buen polvo. Recuerden, somos hechos del polvo de la tierra y es diseminada más allá a través de aquellos que están dispuestos a recibir la semilla, la palabra, con la alegría y producir el fruto que produce aún más semilla. Hay un truco en este proceso. Pese a todo, ocasionalmente la semilla es dispersada al lado del camino y Satanás viene inmediatamente para llevarse la palabra que fue sembrada en los corazones de aquellos al lado del camino. Considerando que Satanás significa adversario y que esta palabra, según la definición, que quiere decir uno quien se opone al otro en propósito, objetivo o acto, es posible que al él llevarse la semilla, él la sustituye por algo más, por otra semilla quizás, para que con eficacia destruir la semilla a la cual él se opone. O al menos es posible que el adversario intentara sembrar otra semilla agresiva en una tentativa de enfrentar la semilla buena. Considere otra parábola conocida: el trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo capítulo 13, 24 al 25. Todos hemos leído esta parábola y todos hemos oído opiniones sobre su mensaje verdadero. Unos lo consideran simplemente ser una descripción de las distinciones entre la iglesia y el mundo y qué le pasa a cada parte al venir el Hijo del Hombre. Esto es un punto de vista demasiado simplista para una revelación tan importante. Para agarrar realmente la totalidad que está siéndonos revelado, hay que considerar a. el idioma, lengua, el mensaje, b. el contexto del mensaje y c. la cultura de aquellos oyendo el mensaje cuando fue dado. En lo que concierne al idioma, lengua del mensaje, déjeme aclarar que Yeshua no habló a este grupo en griego. Unos dirían que él habló en arameo, tal vez, pero para algunos motivos no me dirigiré en esta publicación teniendo a creer que él habló en la lengua de las escrituras, el hebreo. Esto siendo dicho, unas palabras claves y frases de esta parábola merecen la atención. Incluso en el griego, la frase buena semilla es kalon esperma. Debería ser entendida como hablando de semilla que es la semilla moralmente pura, por ejemplo, la simiente justa. La palabra griega kalon es usada en la Septuaginta, la traducción que se tradujo del hebreo al griego de las escrituras hebreas. Principalmente transmite un concepto ético, específicamente el que ante todo complace al Señor. El Mesías verifica este concepto ético en Mateo 13:38 al interpretar la buena semilla como los hijos del reino, que han sido dispersados por el Hijo del Hombre, según Mateo 13:37. Una de las palabras hebreas primarias traducidas como kalon es el hebreo tov. De hecho, el equivalente hebreo de la frase kalon esperma es seratov. Sera es semilla y tov es bueno, pero no solamente en el sentido de opuesto de malo, sino que sugiere estar particularmente bien, derecho, recto y puro. Por ejemplo, cuando en Mateo 19:17 Yeshua dijo, ninguno es bueno sino uno, es decir, Adonai, él tuvo lo más probablemente que usar la palabra hebrea tov para significar bueno. Así que solo hay uno bueno, y este viene de Adonai y es Adonai.
De la misma manera, hay solo una buena semilla que viene de Adonai, porque Él, la palabra hecha carne, es la buena semilla. Los hijos del reino tienen aquella semilla en ellos y son dispersados en el campo, que es el mundo, Mateo 13:38. Por el Hijo del Hombre, la palabra, Mateo 13:37. De modo que ellos pueden producir fruto. Así que mientras los hombres duermen, su enemigo entra en el campo para sembrar otra semilla. La palabra enemigo, en este caso, es ectros, en el idioma griego, y es interpretada como quien es activamente hostil. La definición griega Thayer dice que ectros es usado para describir a aquellos que están en enemistad con Adonai, y específicamente se refiere a el Satán, quien es el enemigo más amargo del gobierno divino. Yeshua confirma que su enemigo era de verdad Satanás, según Mateo 13:39, y la semilla que él dispersa son sus malos hijos, Mateo 13:38. Piensen en esto. Si los hijos del reino producen fruto que refleja la semilla de la palabra, entonces no es lógico asumir que los hijos del malo producirán el fruto que refleja otra semilla dentro de ellos. El resultado es que en el tiempo de la cosecha, el peso del fruto maduro hace que el tallo del trigo se doble, y en una manera de hablar, se humilla a sí mismo ante su hacedor. El tramposo o la cizaña, por otra parte, no tiene ningún fruto pesado para hablar de y, por consiguiente, no se dobla. Los que cosechan solo tienen que distinguir entre el humilde y el orgulloso, entre el fruto bueno y el fruto malo. En otras palabras, la diferencia entre el trigo y la cizaña, cuando el trigo ya está para la cosecha, es que el trigo, al producir fruto, el peso de ese fruto cuando está maduro hace que las ramas se doblen. Sin embargo, la cizaña, como su fruto no es bueno, se mantiene erguida. Entonces, lo que hacen es que en el tiempo de la cosecha, primero se corta la cizaña, que es la que se mantiene erguida, y luego que se corta la cizaña y es echada en el fuego, entonces se puede cortar con facilidad el trigo. Por eso es que el trigo es una representación exacta de los hijos del Eterno y la cizaña es una representación exacta de los hijos del maligno. Según el principio de la semilla, el buen fruto, el trigo, es la reflexión de la semilla que lo produjo. Que la buena semilla en la parábola madure en el trigo no debería sorprender, considerando de aquel trigo que es hecho pan, y el pan es una de las cosas básicas necesarias de la vida. El Mesías dijo que el hombre no solo vivirá de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Adonai, Mateo 4:4. Aquella palabra, él dijo que era el pan verdadero del cielo, el pan de vida, y que él es aquel pan que descendió del cielo, Juan 6:32 al 41. Si él es el pan, la palabra, y él es también la semilla, la palabra, entonces esto solo hace el sentido de que la buena semilla produce trigo, llamado aquí los hijos del reino. Según la parábola, la cosecha viene al final de la edad, o sea, al final de los tiempos, no al final del mundo, porque el mundo no tiene fin, sino al final de los tiempos, al final de una edad, al final de una era, al final de un tiempo establecido por el Eterno, según Mateo 13:38. El trigo es juntado en el granero, según Mateo 13:30, pero la cizaña son quemadas. Hasta aquí llegamos con este corto estudio, la cual esta es la primera parte de este estudio. Si le ha gustado, usted puede darle like y así estaremos entonces dentro de poco tiempo, si el Eterno nos lo permite, continuando con la segunda parte de este estudio. Así es que por favor ayúdenos, denle like, suscríbase, comparta estos estudios con todas las personas que usted desee, para que así de igual manera todos estemos aprendiendo y todos estemos adquiriendo el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo, el Eterno le guarde, le bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas, que el Eterno ponga en usted shalom.